Pero vamos a hablar de lo que sucedió esta semana. Yo no quería dejar de mencionarla porque esta semana murió Ramona Medina. Comenzamos la semana con mucha angustia, seguramente desde todos los sectores, ¿no? Porque lo que significa Ramona Medina, una mujer que venía alertando por su necesidad de agua, que en realidad abría la canilla y nos mostraba a través de un video cuál era su situación, ¿no? En medio de esto, en medio de una recomendación constante de utilizar agua, lavarse las manos, de una higiene constante, ¿para qué? Para salvar vidas, algo tan importante como eso. Entonces conocimos la noticia de la muerte de Ramona Medina y fue la verdad desgarrador, porque uno pensaba muchas veces si esto podría haberse evitado. Ahora, sabiendo que esto no fue así, no nos queda otra que pensar también cuántas Ramona Medina hay en la misma situación, ¿no? Sufriendo esa misma realidad que a veces parece que no vemos, pero sigue estando. A veces llega a las noticias, pero rápidamente cuando pasan los días nos olvidamos de que hay mucha gente más en esa misma situación. De hecho, no hace falta ir mucho más lejos. Dentro del círculo familiar de esta mujer, una mujer muy joven que apenas había pasado los 40 años, que no tenía por qué morir, hay varios familiares que también tienen enfermedades, una hija discapacitada. Bueno, en su entorno también hay mucha gente en su misma situación que necesita los mismos cuidados y que no puede tenerlos. Hay sin lugar a dudas que ocuparse de estos sectores, ¿no? Estamos hablando de aquellos que menos tienen y que viven en condiciones realmente muy complicadas para hacer frente a esto que para algunos, bueno, es una cuarentena no tan complicada, pero para otros, los de menos recursos, sin lugar a dudas, se están jugando su vida. La verdad es que esta semana algunos habrán pensado que esto de el impulso anticuarentena tal vez iba a parar, se iba a detener. ¿Por qué? Porque había que pensar en toda esta gente, ¿no? En todos aquellos que, bueno, en realidad necesitan de una cuarentena muy, pero muy fuerte, y sobre todo en los barrios populares, donde sabemos que esto no es del todo posible, pero pensamos que, bueno, en algún momento se iba a frenar en los medios de comunicación, porque íbamos a empezar a hablar de otra cosa, íbamos a empezar a hablar de las necesidades de todas estas personas, de todas las Ramonas que hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y también en algunos lugares de la República Argentina, en el interior, ¿por qué no? Claro que sí, los hay en las provincias también y con muchísimas dificultades. No nos olvidamos de ellos, pero les decía, no pararon. Algunos sectores, algunos representantes de sectores políticos, ni aún así se detuvieron. ¿Y a qué me refiero? Bueno, nuevamente, por ejemplo, a Miguel Ángel Pichetto. Recuerdan ustedes, decía, bueno, vivir implica un riesgo, hay que salir a la calle. Bueno, el riesgo es son estas las consecuencias, lo que sucedió con Ramona Medina, porque cuando uno lo dice, parece algo tan liviano, sí, hay que seguir adelante, y bueno, esto puede pasar. Patricia Bullrich, luego de los videitos en TikTok, esto decía en una entrevista radial en las últimas horas. En algún momento uno tiene que decir, bueno, ¿enfrento el problema? ¿Qué hago? ¿Enfrento el problema? O lo voy a seguir tirando por adelante. El tema de estirar y estirar y estirar y estirar y estirar y siempre tiramos el problema por adelante, en algún momento o se enfrenta el problema o tenemos cuarentena 3 meses más y el país se va a la miércoles. Ya está. Ese es el problema y vamos a tener más femicidios y vamos a tener más suicidios y vamos a tener otros problemas. Eso decía Patricia Bullrich esta semana. Claro, Patricia Bullrich ahora sin gestión, porque cuando uno está a cargo de la vida de la gente, bueno, tal vez la mirada debe ser otra, un poco más responsable. Bueno, no fue necesariamente así tampoco cuando Patricia Bullrich estaba en gestión y lo que decía era armarse, es una cuestión de las personas, el que quiere armarse, que se arme y que salga a la calle, ¿no? Pero lo cierto es que la escuchábamos a Patricia Bullrich y a otros representantes sin responsabilidades hoy, más que la de hacer política en este momento, representantes de un gobierno que en su momento dejó a la Argentina en la situación en la que está hoy para hacer frente a esta pandemia. Un gobierno que podríamos repasar algunos de los números, seguramente ustedes se cansaron de escuchar, ¿no? Todo lo que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, también nos dejó, además de estas cifras, de una pobreza que supera el 40%, de una inflación altísima, de una caída importantísima en el PBI, ingresos que hoy no están, trabajadores en el Posada que hoy
no están. ¿Por qué? Porque han sido despedidos. Bueno, científicos que habían sido despedidos y que no podían trabajar, e incluso que no habían sido valorados como corresponde, porque a veces las cosas no solo se traducen en lo económico, sino también en lo simbólico, ¿no? En esa palmada en la espalda que necesita una persona para hacer bien su trabajo, además de la remuneración. No estoy diciendo que esto no importa, por supuesto que sí, que también importa. Pero me pareció importante repasar, porque a veces lo olvidamos, que estas personas que hablan son los representantes de este gobierno que nos dejó esta Argentina. Podríamos hablar del caso de Pichetto, por ejemplo, ¿no? Personas que incluso cuando se presentaron como candidatos políticos en sus propios territorios no contaron con el apoyo de la gente, pero sin embargo por alguna razón son consultados constantemente ante ciertos medios de comunicación y repiten estas cuestiones. Hay que salir a la calle, hay que enfrentar la cosa, hay que sacarse el problema de encima como si fuera algo que uno se saca de encima, y hay que animarse. Vivir implica un riesgo. Eso es lo que ellos nos dicen. Nosotros aquí tenemos que ser un poco más responsables y tenemos que decir que ese riesgo implica esto, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Perú. Hoy hablamos durante el día con algunos representantes, algunos médicos del sector sanitario, ¿no? Que lo que nos dicen es, la cosa no da para más, no hay camas, las personas están muriendo en su casa. Podríamos repasar una gran cantidad de imágenes tristísimas que nos recuerdan lo que sucede también en Ecuador, que no queremos ver acá en la República Argentina. Todos queremos que cualquier familiar, incluso cada uno de nosotros, si tiene que contagiarse, pueda ser trasladado en una ambulancia a un centro sanitario y atendido como corresponde. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en Perú? Y recién veíamos el destacado, pero bueno, cada una de las imágenes que vean, la fila de carros fúnebres para retirar los cuerpos, personas que mueren en su cama, en su casa, solos, que no pueden ser atendidos como corresponde por un médico y que por eso mueren además, porque el sistema sanitario está absolutamente colapsado. Bueno, esta noticia es de hace unas horas nada más. Martín Vizcarra, el presidente, extendió el estado de emergencia por el COVID-19 en Perú hasta el 30 de junio de 2020. No es un error. El error era que algunos mencionaban, hablaban de la cuarentena concretamente. Estado de emergencia, pero no es un error hasta el 30 de junio. Y me parecía importante resaltarlo porque miren los plazos de los que estamos hablando cuando la cosa se pone fea y cuando no hay espacio para atender a los adultos mayores y cuando hay que elegir además entre una persona más joven y un adulto mayor. ¿Por qué? Porque tiene menos chances de sobrevivir, porque hay una sola cama para los dos. Hasta el 30 de junio. No se trata de que no entendamos algunos de nosotros que hay gente del otro lado que necesita salir a trabajar, que necesita producir, que necesita generar ingresos. Esto está clarísimo y sabemos que hay gente que la está pasando muy mal. Pero bueno, ya hemos comprobado también, por lo que pasa en otros países del mundo, que no necesariamente la economía va a funcionar porque nos apuremos o intentemos hacer que de cuenta que esto no está pasando, ¿no? Bueno, hasta el 30 de junio. Esto es lo que los peruanos están viviendo al día de hoy. Nosotros hablamos de otra cosa, hablamos de otros plazos. La verdad que la situación es difícil, pero por lo menos estamos teniendo todavía camas disponibles y esto es lo importante porque esto es lo que puede salvar una vida. Ahora, New York Times levantaba esta información en las últimas horas y hablaba de las estimaciones que dicen que demorar una semana más la cuarentena en los Estados Unidos costó 36.000 vidas. Atención a esto, 36.000 vidas. Sí, señores y señoras, tal como lo estamos leyendo. La demora en una semana más de tomar medidas. Por supuesto, las condiciones, las complicaciones en la economía, sí, serán muchísimas, lo serán en el mundo entero, pero yo estoy segura que a cualquiera de ustedes que le preguntemos del otro lado, si eligen tener a uno de sus familiares o la propia vida antes que la pobreza absoluta, rápidamente saben qué contestar. Bueno, aquí 36.000 muertes se podrían haber evitado, pero no, hubo muchos que creyeron que había que seguir pensando en una economía que debía seguir funcionando. ¿Quiénes van a gastar? ¿En qué van a gastar si la cosa sigue así, no? Bueno, así estamos, y aquellos que se la pasan empujando, los anticuarentenas, así lo llamamos, pero empujando porque la economía siga avanzando, porque salgamos a la calle, bueno, lo que hay del otro lado es esto, es Brasil, es Chile, es Perú.